menopausia en los tejidos a nivel genitourinario. Pero en el 2012, dos sociedades muy importantes, que son la NAM y la ISWISH, dijeron, no, esta terminología no es adecuada. ¿Y por qué no es adecuada? Porque este término de atrofia vaginal era muy ofensivo para las mujeres y además en algunos sitios no se aceptaba que se utilizara de una forma pública el término vagina. Y lo peor era que no se incluía los síntomas relacionados con el tracto urinario inferior. Por eso en el 2013 hacen una conferencia de consenso, se reúnen varias veces y en el 2014 aceptan que se denomine síndrome genitourinario de la menopausia. Entonces, esta lámina es para recordar que en la uretra y en la vejiga hay receptores beta de estrógenos que en el tracto reproductivo, en el esfínter anal externo, en el intestino, en los músculos de piso pélvico y en los ligamentos uterosacros hay receptores alfa y beta. Y vamos a pasar de unos niveles óptimos de estrógeno a un hipoestrogenismo y mirando que hay cambios en la mucosa vaginal. Aquí vemos un extendido precioso de una mujer joven en el cual se ven células superficiales, células intermedias grandes y aquí este es el de una mujer que está en la posmenopausia. Vemos unas células intermedias grandes, unas medianas, pero predominan las parabasales. En este momento también hay una fragmentación de la elastina, una hialinización del colágeno, disminuye el ácido hialurónico, el flujo sanguíneo disminuye, aumenta la resistencia del espacio intercelular. Y vamos a ver que con esta disminución de la producción de estrógenos, este epitelio que es tan grueso se va a convertir en un epitelio mucho más atrófico, en el cual además se va a disminuir la exfoliación de las células superficiales, con disminución de la producción de este glicógeno, con disminución de los lactobacilos que me van a llegar a disminuir la producción de ácido láctico, a aumentar el pH, a cambiar nuestro microbioma vaginal con un crecimiento excesivo de bacterias patógenas y va a haber una presencia mayor de infecciones vaginales y urinarias. ¿Y qué pasa a nivel del tracto urinario inferior? Pues también hay un adelgazamiento del epitelio de la mucosa vesical y de la uretra. Hay una disminución de la irrigación periuretral, del soporte de estos tejidos, hay una disminución del colágeno, del ácido hialurónico, hay dificultad de cierre aquí en este esfínter a nivel del trígono y esto va a llevar a la presentación de síntomas del tracto urinario y a la incontinencia urinaria. Entonces, ¿qué es el síndrome genitourinario de la menopausia? Es el conjunto de síntomas y signos asociados a la disminución de estrógenos y otros esteroides sexuales. Es que vamos a ver que muchos de los síntomas y de los signos que encontramos también son debidos a la disminución en la producción de andrógenos y que van a producir cambios en los labios mayores y menores, en el clítoris, vestíbulo, introito, vagina, uretra y vejiga. Y aquí vamos a ver la serie de síntomas que son a nivel genital, a nivel sexual, a nivel urinario y que tienen como común denominador la presencia de dolor. Y que para constituir el síndrome pueden estar todos presentes o solo algunos, pero deben significar una molestia y un impacto negativo en la calidad de vida de estas mujeres. Dentro de los signos clínicos vamos a ver rápidamente esa pérdida de las almohadillas de los labios mayores, la estrechez del introito, la friabilidad de los tejidos, vemos fisuras, vemos cómo se pueden disminuir los labios menores o se pueden fusionar. Vemos también a nivel de la vagina, cómo se pierde esa humedad, esa rugosidad. Entonces pueden presentarse equimosis, acartonamiento, rigidez de la vagina, hay un adelgazamiento, cambiamos de este epitelio que es de una mujer joven a este de una mujer que está en la menopausia, cambia el pH sobre 4.6, hay una fibrosis de esta vagina.
Y a nivel uretral podemos ver cómo aumenta el residuo postmiccional, disminuye la capacidad vesical, podemos ver prominencia de la uretra, apertura del meato uretral, prolapso también de la uretra. Y esto ha llevado a la presencia de muchos estudios. Vemos los estudios realizados por la doctora Napi sobre las actitudes y lo que piensan las mujeres y su impacto en la calidad de vida realizados en Europa y Norteamérica, los de Latinoamérica, el Closer también que incluyó la mitad de la población era la masculina, y los estudios realizados en Latinoamérica y también realizados en nuestro país por profesores muy conocidos por ustedes, como el doctor Monterrosa, el doctor Franklin Spitia, la doctora Beatriz Sierra, en el cual nos demuestran cómo la presentación de este síndrome geniturinario va a afectar de una forma negativa en la calidad de vida. Hemos conocido también a través del doctor Monterrosa cómo están más impactadas las poblaciones indígenas que las poblaciones de afrodescendientes y de población hispánica. Y hemos visto en un estudio muy importante también del eje cafetero, el doctor Spitia, cómo la comunidad médica también tiene un impacto negativo. La comunidad médica que está en esta etapa de la vida también ha demostrado que tiene un impacto negativo y además tristemente para nosotros tiene un uso de terapia hormonal muy bajo. ¿Por qué hoy trajimos este tema? Porque se ha ignorado el síndrome geniturinario. Vemos que cerca del 50% de las mujeres en la posmenopausia temprana lo van a presentar, pero no pasa como con los síntomas vasomotores, que hagamos o no hagamos nada, al paso del tiempo van a ceder, pero si nosotros no hacemos prevención, si no hacemos un diagnóstico oportuno, cada vez va a tener un mayor impacto en la calidad de vida de nuestras mujeres y cada vez va a haber un porcentaje mayor de esta. En las poblaciones indígenas nuestras hemos visto, cuando se comparan las indígenas de Colombia con las indígenas quechuas, cómo la última regla es relativamente temprano, 46 años, pero luego vamos a ver cómo a los 50 años casi el 100% de estas mujeres indígenas tienen síndrome geniturinario de la menopausia. A las mujeres no nos gusta hablar de este tema, 25% de las mujeres consultan por ello. Los que sabemos de este tema no preguntamos, solo 12 a 15%. Lamentablemente, solo 6 a 7% de las mujeres reciben tratamiento que va a afectar la calidad de vida, que desconocen estas mujeres que existen tratamientos efectivos y seguros y los médicos no efectuamos prevención, diagnóstico oportuno y seguimiento. Y además podemos irnos para otro extremo, entonces todo es síndrome geniturinario y se nos olvida que hay un líquen, que puede haber neoplasias y no hacemos el diagnóstico como debe ser. Y además falta adherencia a la terapia instaurada. Y aquí podemos ver el porcentaje de descontinuación de la terapia a nivel local. Al mes casi el 60%, a los 3 meses el 80%, a los 6 meses el 90% y a los 12 meses el 95%. Afortunadamente para nosotros como médicos tratantes de las mujeres y para nuestras mujeres existen alternativas no hormonales que van desde los cambios en el estilo de vida, como la prohibición, mejor dicho, del tabaco, la prescripción del ejercicio, bajar el peso, y vamos a terminar en las tecnologías basadas en la energía y a nivel hormonal, como vamos a revisar ahorita. Entonces, voy a empezar con actividad sexual. La gente dice, pero si no puede tener, si le duele, resulta que la actividad sexual, sea en pareja, en solitario o con ayuda de dispositivos sexuales, me va a mejorar la elasticidad de los tejidos, me va a mantener la flexibilidad de la vagina, me va a incrementar la vascularización, me va a ayudar a conservar la acidez vaginal y por ende también me va a ayudar a mejorar esta dispareunia. La rehabilitación de piso pélvico, ahorita vemos en nuestro plan de beneficios, afortunadamente ya se contempla la rehabilitación de piso pélvico, en donde no solo con el fortalecimiento del piso pélvico para evitar los prolapsos, sino vemos que aumenta la vascularización, por ende va a aumentar la lubricación y además
aumenta la capacidad de relajación de los músculos del suelo pélvico con la instauración de esta terapia. Y vemos también cómo estas sillas con estimulación electromagnética, ya hay estudios con ellas para disminuir el impacto del síndrome geniturinario y que lo van a hacer aumentando la fortaleza de los músculos, la vascularización y haciendo un proceso de neuromodulación también. Con respecto a los hidratantes, pues sabemos que constituyen la primera línea terapéutica de venta libre, sobre todo para la sequedad vaginal leve a moderada. Dice que cuando los estrógenos vaginales no están indicados, pero yo creo que vamos a ver más adelante que son muy pocas las veces en que no estarían los estrógenos vaginales indicados o tal vez nunca dejarían de estar indicados, como vamos a ver con los criterios médicos de elegibilidad, o más bien porque la mujer dice, no los quiero utilizar. Se van a asemejar a las secreciones, se van a adherir a la mucosa, van a captar su peso en agua, se pueden aplicar diariamente o cada 2 o cada 3 días y van a mejorar los síntomas, pero no van a modificar el índice de maduración vaginal. Con respecto a los lubricantes, sabemos que los utilizamos para disminuir las molestias causadas por la fricción durante las relaciones sexuales, pero es importante que sepamos que existen diferentes bases, está la de agua, la de silicona y la oleosa. Recomendamos la de agua, aunque haya estudios en pacientes con cáncer de mama que también recomiendan la de silicona, pero la oleosa no la recomendamos porque se ha asociado con una mayor presentación de vaginosis bacteriana y de patología micótica, y además puede llegar a porosear el látex de los preservativos. Es importante para nosotros que revisemos las etiquetas de los lubricantes que recomendamos, y estas son las recomendaciones efectuadas, publicadas hace 2 años en la revista Climateric del grupo del Dr. Panay, en el cual estos son los parámetros ideales para formular un lubricante vaginal, y aquí está la osmolaridad de 200 a 600 miliosmoles, pero la OMS dice hasta 1200 lo podemos permitir, y cuando vamos a mirar estas etiquetas, muchas vienen en otros idiomas, casi muchos de ellos aquí en Colombia al menos son en idiomas a nivel oriental, entonces no se puede saber ni los componentes ni si tienen algunas de estas sustancias. Y vamos a mirar, por ejemplo, esto es de esa publicación del Dr. Panay, en el cual la mayoría tienen una osmolaridad mayor a la de 1200, y cuando vamos a mirar el pH, también casi una tercera parte están sobre un pH de 5. Estamos en el boom de las vitaminas y de la vitamina D, y la insuficiencia de vitamina D se ha visto relacionada con trastornos del suelo pélvico. Hace poquito salió un artículo, y con el adelgazamiento del epitelio vaginal, y por lo que su efecto, su suplementación, bien sea en óvulos o bien sea a dosis altas de vitamina D, va a tener un efecto sobre la maduración vaginal y sobre la disminución del pH. Además, con la vitamina E, también utilizada a largo plazo, también va a haber mejoría del pH vaginal, del índice de maduración vaginal y de la dispareunia. ¿Y por qué de la dispareunia? Porque tiene efectos analgésicos al incrementar opioides internos, pero debe ser utilizada a largo plazo para estos efectos. También mucho se está hablando de los probióticos. Entonces, es para utilizar estos lactobacilos como probióticos vaginales. Vimos en esa fisiopatología de las infecciones cómo se cambia la microbiota, se cambian estos lactobacilos porque disminuye, vimos todo ese mecanismo de la atrofia, y entonces la filosofía es normalizar la microbiota vaginal, evitando la colonización por bacterias patógenas. En este momento ya hay estudios que combinan los lactobacilos acidófilos con el estiol con muy buenos resultados. Bueno, la terapia de oro sigue siendo la terapia estrogénica. Y nosotros hemos visto, y aquí vemos
posicionamientos, dos de NAMS, uno sobre síndrome genitourinario, el otro sobre que salió este año sobre la terapia hormonal, y también vimos del año pasado en junio de la Sociedad Internacional de Patología Vulvar sobre atrofia vulvovaginal. Y entonces vemos cuál es su efecto a nivel de lo que es la atrofia, que aumenta el número de lactobacilos, mejora el flujo sanguíneo, la lubricación y la sensación en los tejidos vaginales. Que por la FDA está aprobada para el manejo de la atrofia vulvovaginal moderada a grave y la dispareunia, y que cuando la paciente tiene solo síntomas locales, no tiene síntomas sistémicos, se puede preferir el uso de la terapia estrogénica vaginal a bajas dosis, y que estas bajas dosis son efectivas y seguras. Los estudios sobre seguridad están a 52 semanas, pero la sugerencia es que se utilicen mientras los síntomas persistan. Y es importante que sepamos que ya hay un estudio observacional en pacientes con CA de mama que están en tratamiento con inhibidores de aromatasa o con tamoxifeno, con 3.5 años de aplicación de la terapia estrogénica vaginal sin aumentar el riesgo. Y es importante también que tengamos en cuenta que la absorción es mínima. A ver, ahora no me pasa. Ya. La absorción es mínima y los niveles se han encontrado hasta de 11 picogramos por mililitro, o sea, en los niveles posmenopáusicos. No existe la necesidad de utilizar una progestina. También la terapia estrogénica vaginal ha demostrado que disminuye la incontinencia urinaria del fuezo, la vejiga hiperactiva y las infecciones urinarias recurrentes, y que mejora la función sexual al disminuir todos los parámetros de atrofia vaginal, y se ha hecho el seguimiento durante más de 18 años de utilización en que su riesgo de enfermedad cardiovascular, cáncer o fractura de cadera es similar al de las no usuarias. Aquí tengo unas estrellitas que hablan acerca del prospecto. Lamentablemente para nosotros, las etiquetas de los productos de terapia estrogénica vaginal dicen contraindicaciones las mismas de la terapia sistémica. Entonces, eso nos lleva a nosotros a ponernos en un dilema con respecto a nuestras pacientes. Y aquí les decía lo de las contraindicaciones. Esos son los criterios de elegibilidad de la terapia hormonal de la menopausia que salieron a finales del año pasado por la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, en donde vemos que para los siguientes ítems y para todas las patologías por ellos tratadas es una clasificación 1. Y sería una clasificación 2, o sea, la que los beneficios superan los riesgos para las supervivientes de cánceres de mama, bien sea de receptores negativos o positivos, y la idea dicen que es una recomendación basada en la opinión de expertos o de agencias reguladoras. Entonces, si vamos a ver, según estos criterios, no habría contraindicaciones para la terapia estrogénica local. Otras alternativas que tenemos a nivel hormonal son el ospemifeno, que es un SER, que es el único aprobado por la FDA para sequedad, dispareunia moderada severa por el síndrome genitourinario, que reduce la dispareunia, va a mejorar el índice de maduración vaginal, disminuye el pH, la sequedad vaginal y también los síntomas urinarios. Los estudios a 52 semanas no evidencian trastornos trombóticos o hiperplasia endometrial o cáncer. El 7.2% de las pacientes pueden tener sofocos, y se ha asociado también a disminución del riesgo de recurrencia o de presentación de cáncer de mama, pero estas dos sociedades científicas no lo recomiendan de inicio temprano para estas pacientes, sino que recomiendan otras opciones. Con respecto a la DEA intravaginal, con ese mecanismo tan interesante que es la intracrinología, vemos cómo la DEA es transformada por las células de la mucosa vaginal en estrógenos y andrógenos, y que este prospecto de 6.5 miligramos de DEA ha mejorado todos los parámetros de atrofia, pero además ha mejorado los dominios de la función sexual, y se ha demostrado que aumenta la densidad de las fibras nerviosas dentro de la lámina propia y la densidad de estas fibras simpáticas en la capa muscular. Y entonces esto me va a conllevar
a mejorar esas contracciones rítmicas de la pared vaginal, a alargarla y ensanchar la vagina. Acordémonos que ella está acartonada, está rígida, entonces me va a ayudar y por eso es que mejora los dominios de la función sexual. La secreción vaginal fue su evento adverso más común y los estudios de seguridad a 52 semanas no muestran ninguna patología a nivel del endometrio. También se puede utilizar en pacientes con cáncer de mama. Una opción también es el basedoxifeno más los estrógenos equinos conjugados, pero no está aprobada para el síndrome geniturinario de la menopausia, pero estudios clínicos han demostrado cómo mejora el índice de maduración vaginal, el pH vaginal y disminuye los síntomas. Con respecto a la testosterona pasa lo mismo, no está aprobada por la FDA para esta indicación, pero los estudios apoyan su uso de 3 veces a la semana a nivel vaginal y se ha demostrado que alivia la sequedad vaginal, la dispareunia porque aumenta el flujo sanguíneo local, induce la proliferación del epitelio vaginal, pero se necesitan más estudios. Y aquí me remonto al pasado Congreso Mundial de Menopausia en Vancouver, en donde la doctora Susan Davis presentó un estudio en el cual pacientes con SEA de mama que tomaban un inhibidor de la aromatasa y tenían atrofia vulvovaginal sintomática, se les inició 3 veces a la semana testosterona por 300 microgramos y se hizo un seguimiento por 26 semanas y lo que se encontró era que había mejoría de la sequedad, de la dispareunia, de la respuesta sexual y disminuía las preocupaciones sexuales y la angustia relacionada con la sexualidad. ¿Qué otras alternativas tenemos ya no hormonales? Está el ácido hialurónico, sabemos que es un glicosaminoglicano que es producido por la ácido hialurónico sintasa a nivel de la cara interior de la membrana plasmática y sale a la matriz extracelular. Sabemos que capta agua hasta 1000 veces su peso molecular y cuando le hacemos la inyección a nivel intradérmico, aquí la vemos y vemos también los fragmentos de colágeno, vemos cómo se estimulan estos fragmentos de colágeno, ya los vemos como elongados y estos van a estimular estos fibroblastos que a través de las integrinas para que produzcan mayor fibras de colágeno que sean más largas, más fuertes y además para que produzca ácido hialurónico endógeno. Y esto lo podemos ver en esta microfotografía, en esta lámina de histología, perdón, donde están los retículos endoplasmáticos y en esta microfotografía donde vemos que están estas granulaciones que están demostrando actividad de síntesis proteica a nivel de lo que es fibras de colágeno y ácido hialurónico endógeno. Pero también se están haciendo nuevos estudios. Hay estudios que lo han comparado con la terapia estrogénica tópica y con los lubricantes, mostrando superioridad a los lubricantes y casi a la mano con la terapia estrogénica. Una sustancia también que es conocida por nosotros para los procesos de regeneración y de cicatrización a nivel de cervix es el Triticum vulgare, pero por su actividad regeneradora, antiinflamatoria, antioxidante, que actúa a nivel de los fibroblastos, entonces produce colágeno, produce elastina, repitelializa. Y sirve como barrera para los microorganismos, también se ha empezado a utilizar en el síndrome geniturinario y vemos como varios estudios italianos lo han utilizado y demuestran a través de la visita el impacto positivo de la utilización de diferentes presentaciones de el Triticum vulgare y también hay un estudio realizado por el grupo del doctor Franklin Spita, el presidente de la Asociación Colombiana de Menopausia, en el cual su utilización con resultados estadísticamente significativos muestra mejoría de estos síntomas que tanto atañen a nuestros pacientes con esta patología. Plasma rico en plaquetas, vemos cómo se ha utilizado en estética, pero también desde hace muchos años se ha utilizado en estas grandes cirugías de traumas a nivel maxilofacial y utilizado tanto pues por su alto rico contenido en factores de crecimiento a nivel plaquetario, a nivel de fibroblastos, células epiteliales, células endodérmicas y entonces esto va a aumentar
la madurez vaginal, va a aumentar la vascularización, va a aumentar el glicógeno, va a activar estos fibroblastos y va a mejorar la sintomatología a nivel geniturinario. Pero también se necesitan muchos estudios, se ha utilizado mucho en conjunto con las tecnologías basadas en la energía. Y llegamos a este tópico tan caliente que son las tecnologías y al láser. Vemos como en el 2017, en un editorial de Menopause del doctor Marco Gambacciani dice: el láser en la terapia vaginal es una opción real, pero hay que tener un ojo crítico para mirarla. Habla de las dos plataformas existentes, la de CO2 y la de Herbio. Dice que también hay múltiples presentaciones de la de CO2, que lo importante es que haya una curva de aprendizaje y que esas empresas presenten sus estudios propios, que no extrapolen los resultados de otra plataforma. En el 2018, la FDA, con el comisionado Scott Gallagher, da una alerta sobre los dispositivos láser para rejuvenecimiento vaginal y dice: nosotros estamos encargados de cuidar la salud de nuestras mujeres y se están utilizando estos dispositivos con el fin de hacer un rejuvenecimiento vaginal. Ellos proscriben este término de rejuvenecimiento vaginal y que se han presentado lesiones con estos dispositivos y que se está utilizando sin aprobación por la FDA. Se han presentado algunas series de casos, se han hecho a través del tiempo múltiples estudios, muchos de ellos en pacientes sobrevivientes de cáncer de mama. Se han comparado con el promestieno, con el estriol y no han demostrado inferioridad con el gold estándar de la terapia estrogénica local, y está aprobada para el síndrome geniturinario y la incontinencia urinaria de esfuerzo el láser de Herbio en Canadá. El año pasado en JAMA, en octubre, publicó un estudio controlado, aleatorizado, en el que participan 85 mujeres que tenían atrofia vaginal y se dividen en dos grupos. Uno tiene láser CO2 y el otro es una simulación de láser CO2, y empiezan a estudiar los resultados y ven que a los 12 meses, y yo ahorita hago paréntesis, 12 meses, no encuentran mejoría de los síntomas ni de la histología vaginal. Para los que hacemos láser sabemos que se debe hacer un tratamiento básicamente al inicio, cada mes durante 3 o 4 meses, y se debe hacer un refuerzo de acuerdo a la evaluación casi al año. Entonces, cuando medimos a los 12 meses, pues uno dice, pues ya esperamos que no vaya a tener ya que esté retornando a sus niveles basales, por eso es que se sugiere hacer otra aplicación, pero en todo caso estos estudios llevó a pronunciamiento de la FLASOC, de la IMS, que el láser vaginal no es mejor que el placebo, de la Sociedad Americana de Uroginecología, en el que decía que ha demostrado la efectividad a corto plazo en 3 condiciones: atrofia vulvovaginal, sequedad vaginal y dispareunia menopáusica, pero que se desconoce la seguridad a largo plazo. El mes pasado, el Colegio Real de Ginecólogos y Obstetras hizo una revisión y dice, aunque limitada la evidencia, sugiere que puede ser beneficioso, aunque la mayoría de los estudios de índole observacional hablan de resultados satisfactorios. Dice que el efecto de la terapia se reduce con el tiempo, y acá es importante hacer una observación. Vimos la poca adherencia que hay a la terapia local, pero cualquiera sea la opción terapéutica que elijamos con la paciente, es muy importante llegar y educar a la paciente sobre la adherencia a esta terapia, porque si nosotros suspendemos la terapia, van a reactivarse los síntomas. Igual pasan para estas tecnologías, que se va a reducir, mientras dura su efecto, se va a mantener pues la salud vaginal, pero en el momento que pase el efecto, pues se va a presentar nuevamente los síntomas. Existen dudas sobre sus riesgos potenciales a largo plazo, como dolor, dispareunia o fibrosis vaginal. No está aprobada para esta indicación, y en el momento hay 4 becas que están en desarrollo, y ellos dicen que hasta que no se disponga de pruebas más sólidas
que no debe adoptarse como práctica generalizada, sino nomás dentro de la índole de estudios de investigación. Pues hablar de la experiencia es muy difícil, pero a los pacientes, de acuerdo a la seguridad de las plataformas que uno utilice, les va, con los del grupo que realizan láser, les va muy bien, pero también sabemos que existen plataformas que no tienen la mejor tecnología, que pueden producir lesiones. Entonces, pasará el tiempo y veremos los resultados. Igual pasa con la radiofrecuencia, que sabemos que va a activar la microremodelación, va a producir cascadas de las proteínas de choque térmico, va a estimular los fibroblastos, va a iniciar esos procesos de neocolagenogénesis, elastogénesis, angiogénesis, y va a producir esa regeneración epidérmica. Sabemos que existe unipolar, monopolar, bipolar y multipolar. Con todas ellas se han hecho estudios en pacientes con atrofia vaginal. Sabemos que su profundidad es mayor a la del láser, está cerca de 100 micras de ablación y 100 a 200 micras de fenómenos no ablativos, y se ha demostrado cómo mejora la atrofia vaginal, pero se requiere también un seguimiento a largo plazo y que se hagan estudios controlados aleatorizados. Aquí como podemos ver que desde el 97 hasta la fecha se han hecho 327 estudios. Aquí vemos aplicando una radiofrecuencia fraccionada en la parte del introito y parauretral. Y la última de las tecnologías es el HIFU, que tal vez en Colombia sí no está tan divulgado su uso, pero podemos ver que en Argentina, que donde hay una casa matriz, sí se utiliza mucho más. Vemos que utilizando estas plataformas con un transductor de ultrasonido a nivel vaginal, se va a producir unas ondas ultrasónicas que van a producir una vibración molecular del agua que va a calentar los tejidos a unas temperaturas de cerca de 60 grados a 70 grados, y que van a llegar a un punto focal que puede ser o a 3 milímetros, que es el asociado con el síndrome genitourinario, o a 4,5 milímetros, que es para los tejidos de soporte, y que por difusión térmica va a producir todos estos cambios. Y se han encontrado, aquí podemos ver fotografías en cómo aumenta estos epitelios, cómo aumenta la producción de colágeno tipo 3 y tipo 4, va a mejorar pH, la microbiota vaginal, pero por su mayor profundidad, veíamos que láser de Herbio es 2 micras, en promedio, láser de CO2 es entre 20 y 30 micras, pero con los ENMAC puede llegar hasta aumentar mucho más. Con el radiofrecuencia veíamos que es cerca de 200 micras, y aquí estamos hablando de 3 y de 4,5 milímetros. No se han reportado hasta el momento complicaciones y no hay efectos adversos significativos, pero al igual que los anteriores se necesitan más estudios. ¿Qué pasa con nuestras pacientes de cáncer de mama? Tradicionalmente les hemos dado tratamiento con humectantes vaginales, lubricantes, terapia de piso pélvico, pero muchas de ellas nos estamos encargando es de mejorar, de salvarle la vida en sí, pero nos estamos olvidando que son mujeres jóvenes que tienen una vida sexual y que realmente tienen un síndrome genitourinario que casi siempre es severo. Entonces, todas estas opciones terapéuticas que hemos hablado, ellas son candidatas a esas opciones terapéuticas, y no podemos olvidar que también en conjunto con su oncólogo se puede utilizar la terapia estrogénica vaginal. Esta diapositiva es para mirar los niveles de evidencia. 1A en hidratantes vaginales, en toda la terapia hormonal y en el láser vaginal. Y para llevar a casa, ya para terminar, el síndrome genitourinario ha sido considerado como un problema cada vez más importante por las implicaciones sobre salud, bienestar, sexualidad y la calidad de vida. Debemos educar y detectar en forma precoz, hacer seguimiento a nuestras mujeres. Las terapias de primera línea incluyen los lubricantes no hormonales, recomendar la actividad sexual.
así sea de forma sola y con el uso de juguetes sexuales y el uso de humectantes vaginales. Para las que tienen moderado a severo, todas estas alternativas que hay, no se recomienda el uso de un progestágeno. Debe continuarse con un seguimiento clínico apropiado mientras los síntomas molestos estén presentes. Para los pacientes con cáncer de mama o de endometrio, dependerá de las preferencias de la mujer, de la gravedad de los síntomas y siempre de la mano con su oncólogo tratante. Mirar, tenemos que trabajar en la mejoría de las etiquetas de estos productos para terapia estrogénica vaginal. No se recomienda vigilancia endometrial a no ser que haya manchado o sangrado en estas pacientes, y las terapias basadas en energía requieren mayores estudios de seguridad y eficacia. Ya para terminar, quiero darles las gracias por la invitación y quiero invitarlos nuevamente a un congreso de la Asociación Colombiana de Menopausia. Volvemos a la virtualidad en marzo del próximo año en una ciudad preciosa que es Pasto, con el 15º Congreso Colombiano de Menopausia, un respiro de libertad. Pasto también es Colombia, los esperamos y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Adriana, por su excelente presentación tan actualizada y sobre todo abriéndonos un poquito el panorama, ¿no? A poder entender las tecnologías de punta, muchas de ellas seguramente complementarias a los tratamientos convencionales, y qué buena revisión para que tengamos todos el conocimiento de un buen armamentario terapéutico para este problema que, como usted bien anota, es de inicio a fin, desde el climaterio y a lo largo de los años, que es el síndrome genitulinario de la menopausia. Vayan preparando, por favor, sus preguntas, sus comentarios, y vamos a avanzar con nuestra segunda conferencia del día de hoy para después hacer la sesión final de discusión. Y tengo también el placer de presentar a la doctora Susana Pinlick. La doctora Susana es médica especialista en ginecología, también especialista en endocrinología ginecológica y reproductiva, con un máster en psicoinmunoneuroendocrinología, y es también docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Palaboro en Argentina, en la división de posgrado, y también es miembro del comité científico de ALEC, de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica. La doctora Susana va a mostrarnos unos datos propios de investigación dentro del contexto de uno de los problemas que más aquejan a nuestras mujeres durante el climaterio y que cada vez es más complejo de manejar. Realmente no hay un doliente hoy en día en el manejo de los trastornos del sueño. Por eso creo que es importante y de sumo interés hoy actualizarnos en este tema. Doctora Susana, muchas gracias por su asistencia y bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Voy a compartir pantalla, así no nos demoramos tanto. Hablando justamente de los trastornos del sueño, vamos a tratar de no dormirnos tan tarde. En realidad, como dijo el doctor Camilo Rueda, realmente es un tema a mí personalmente me interesa mucho, y es muy prevalente, lo vemos en la consulta, todos los que hacemos climaterio y ginecología en general. Los trastornos del sueño es algo importante, presente, y que muchísimas veces no le damos la importancia o la relevancia que realmente tiene. Cuando vemos que aproximadamente 1/3 de la población, tanto en los hombres como en las mujeres, entre los 40 y los 60 años, informan dificultades para dormir, es importante saber que la recomendación de cantidad de horas de sueño para un adulto es
no menos de 6 horas, es decir, entre 7 y 9 horas es lo que se considera adecuado para lograr un buen descanso. Y esto lo que estamos viendo en esta sociedad conectada todo el tiempo, que hay una restricción crónica del sueño cada vez más prevalente, y cada vez esa restricción crónica del sueño nos va llevando a la aparición de enfermedades, y tiene una consecuencia no solamente en el humor, en el no estar descansado, sino las consecuencias concretas en la salud. Vamos a recordar brevemente cuáles son las fases del sueño para poder entender lo importante de las alteraciones del mismo. El sueño, como ustedes recordarán, está dividido en 2 fases, la fase de movimientos oculares rápidos y la fase no REM. Esta fase, a su vez, está subdividida en 4 fases que implican la inducción del sueño hasta el sueño profundo, y lleva este ciclo 90 minutos que se van repitiendo constantemente a lo largo de la noche. ¿Y por qué es tan importante mantener esta estructura del sueño? Porque hay un equilibrio homeostático entre lo que es el sueño y la vigilia. Durante la vigilia hay un predominio fundamental del tono simpático, y esto significa que ese incremento del tono simpático va a haber un aumento del cortisol, va a haber un aumento del sistema inmune humoral, de las citoquinas, porque el organismo está preparado para el alerta, para la defensa. Y durante el sueño hay un predominio del tono parasimpático, y el parasimpático justamente lo que permite es la reparación, la desintoxicación celular, y mantener esa energía o ese equilibrio metabólico, y esta es fundamental para la vida, para la salud. Por eso es tan importante la fase de vigilia y de sueño, que no sean alteradas. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Como dijimos recién, por diferentes causas tenemos una cantidad de sueños, una restricción crónica de sueño, no una trasnochada, sino una forma crónica, ya sea porque hay alteraciones para dormir, porque el estilo de vida nos lleva a tener insuficiente cantidad de horas de sueño. Por el mismo proceso del envejecimiento se produce este desbalance entre la actividad simpática y parasimpática, y esto lleva a mayor riesgo de inflamación, de disfunción endotelial, de insulinoresistencia, aumento del estrés oxidativo, y también alteración de la respuesta del sistema inmune. ¿Qué es lo que ocurre con la menopausia? ¿Qué es lo que se ha visto? Se ha visto que hay una mayor prevalencia de las alteraciones del sueño a medida que va transitándose la menopausia. Desde lo que es la premenopausia se incrementa en la perimenopausia, es decir, en el año alrededor de la última menstruación, y es aún mayor en la posmenopausia. Tratando de entender por qué en la menopausia es más prevalente estas alteraciones en la mujer, se piensa que uno de los factores es que los cambios a nivel de la secreción de estrógeno intervienen en la inhibición de la activación de las neuronas preópticas ventrolaterales, que son las responsables de la inducción y del mantenimiento del sueño. Por otro lado, la progesterona, que para tener acción a nivel del sistema nervioso central debe ser metabolizada y transformada en alopregnenolona, esta es la que se une al receptor GABA y tiene una función sedativa y fundamentalmente promueve el sueño REM. Y además, porque justamente en la transición a la menopausia, que es donde ahora vamos a ver, es donde comienzan a ser más prevalentes estos trastornos, las fluctuaciones hormonales se modulan a ciertos neurotransmisores como serotonina, noradrenalina, GABA, que ya dijimos, y dopamina, que intervienen en el estado anímico y también en los síntomas vasomotores. Es decir, se piensa que la etiología es multifactorial, pero que tanto estrógeno como progesterona están involucradas en la génesis. Sin lugar a duda, esto ocurre.
¿Cuáles son las mayores quejas en esta etapa de la vida de las mujeres? El 59% experimentan insomnio, por lo menos en un par de noches en la semana. Esto es lo que vemos en la consulta diaria, es decir, cuando nosotros preguntamos, además del síntoma estrella que es el sofoco, el cambio en el dormir es una de las quejas muy constantes de las pacientes. El 43% reportan desórdenes del sueño, como ronquidos o apneas del sueño, y el 20% dificultades para dormir debido a los sofocos. Este trabajo que es muy interesante porque fíjense que dividieron la transición a la menopausia temprana, tardía, la posmenopausia y la menopausia quirúrgica en base a las dificultades para conciliar el sueño, los despertares o el despertarse temprano. Y lo más llamativo es que cuando nosotros vemos la transición tardía, que es el momento de la mayor fluctuación hormonal, en donde realmente la secreción hormonal es muy errática, es donde mayor síntomas tiene, incluso más que en la posmenopausia. Por supuesto que en la menopausia quirúrgica siempre los síntomas son mucho más abruptos por la pérdida abrupta justamente de la secreción hormonal. La transición a la menopausia incrementa cerca de 3 veces el riesgo de los trastornos del sueño. Ahí comienzan fundamentalmente la queja de la paciente y muchas veces se estabiliza y a veces se confunden estas alteraciones del sueño con el mismo proceso del envejecimiento y de la llegada de los síntomas vasomotores que también confunden. Este trabajo, que por eso lo traje, me parece muy interesante, si bien se hizo en un grupo relativamente chico de mujeres, se utilizó un agonista de GnRH para inducir una menopausia y evaluar los síntomas vasomotores en mujeres jóvenes. Y fíjense que los que ellos se encuentran es que sin tener el factor de confusión como es la edad, los síntomas vasomotores nocturnos se correlacionan con una mayor fragmentación del sueño, es decir, los despertares a lo largo de la noche. Y se sugiere de manera consistente que hay una contribución específica de los síntomas vasomotores en la interrupción del sueño. En este trabajo, que muchos de los de ALEC han participado, pero que realmente es un trabajo muy lindo, publicado en el año 2012, para evaluar los trastornos del sueño en las mujeres en mediana edad en Latinoamérica. Es muy interesante porque es un número importante de mujeres, 6.079 mujeres entre 40 y 59 años, en donde, en 11 países de Latinoamérica, en donde la intención era evaluar qué prevalencia había de las alteraciones del sueño en esta etapa de la vida, y se las invitó a participar, a completar unos cuestionarios validados, como es el Attention Insomnia Scale, el índice de calidad de sueño de Pittsburgh, la escala de ansiedad y depresión de Goldberg, la escala de calidad de vida, el MRS, y un cuestionario de consumo de alcohol y un cuestionario sociodemográfico general. Simplemente llenando esto, los datos que se obtuvieron fue que el 57% de estas mujeres entrevistadas tenían insomnio o mala calidad de sueño, y que la presencia fundamentalmente de síntomas vasomotores, ansiedad y depresión fueron factores significativos relacionados con estos trastornos del sueño, y que la queja más frecuente de ellas fue los despertares nocturnos. Nosotros, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en el año 2019, publicamos también un trabajo evaluando las alteraciones del sueño y los distintos factores asociados en las mujeres posmenopáusicas. Acá lo hicimos en conjunto con la gente que hace sueño de neurología y climaterio. En realidad, pudimos reclutar 195 mujeres entre 40 y 59 años que fueron seguidas por 43 meses. Estas mujeres consultaban al consultorio de climaterio, no venían por trastornos del sueño, algunas venían para sus controles anuales, otras para evaluar dosis de tratamiento, o sea, no era motivo de consulta los trastornos del sueño. Se les suministró el cuestionario de sueño de Oviedo, que tiene la ventaja de poder evaluar las alteraciones del sueño subjetiva y objetiva, el índice de calidad de sueño de Pittsburgh, que son 20 ítems,
que lo interesante para los que no hacemos sueños, que somos ginecólogos, es que cuando el puntaje da mayor a 5, ya nos está diciendo que hay una mala calidad de sueño. La escala de somnolencia de Epworth, que es la que nos permite evaluar cómo está cómo tiene su vigilia, es decir, qué impacto tiene esa somnolencia, el no haber dormido adecuadamente, y una cartilla de sofocos en donde era muy sencillo para la paciente. Durante una semana ella marcaba en cada día de la semana la cantidad de sofocos leves, moderados, severos y nocturnos, y esto nos daba un puntaje, y con ese score nosotros la podíamos calificar. El objetivo fue evaluar la calidad de sueño e identificar los factores asociados. Bueno, estas son las pacientes que ustedes verán que es la edad que promedio de 54 años, y incorporamos a todas aquellas mujeres que quisieron participar, es decir, hubo pacientes con índice de masa corporal por arriba de 25, algunas fumadoras, otras con índice de masa corporal por arriba de 30, hipertensas, e inclusive incorporamos pacientes que tomaban benzodiazepinas, melatonina, antidepresivos y también con tratamiento hormonal. Porque una de las consecuencias de las alteraciones del sueño es que las lleva a nuestras pacientes a tomar medicación para dormir. Y esto es algo que tenemos que tratar de evitar y de evaluar qué podemos hacer para que no lleguen a tener necesidad. Cuando este grupo de pacientes las dividimos en dos grupos a los datos obtenidos, en las que tenían menos de 5 años de menopausia o más de 5 años de menopausia, lo que nos encontramos, y que fue estadísticamente significativo, es que las que tenían menos de 5 años de menopausia, es decir, las que eran más parecidas a lo que yo le había mostrado al inicio, en la transición tardía o los primeros años de menopausia, es donde los síntomas son peores, estas mujeres tenían mayor cantidad de insomnio, es decir, que comparativamente teníamos el 12, era un 12% versus un 3% de las que tenían más de 5 años. Cuando se evaluó la escala de somnolencia de Epworth, nos pasó lo mismo. Teníamos un 33% de las que tenían menos de 5 años versus un 4%, y la escala de Pittsburgh, que dijimos que cuando puntuaba más de 5 nos hablaba de mala calidad de sueño, también había diferencia de 29.7 versus 16.9, y el 46% de nuestras pacientes tuvieron un Pittsburgh mayor a 5. Es decir, los resultados nuestros fueron que había una prevalencia de insomnio de acuerdo al CIE-10 del 15%, de acuerdo al DSM-4 del 3%, con un promedio total de sueño de 6.5 horas. Recuerden que la recomendación es que no sea menor a 6 horas, y con un puntaje de Pittsburgh de deterioro de calidad del sueño de 46%, 13% de las pacientes informaron ronquido, 10% de las pacientes dormían mal por apnea del sueño, y un 7% por espasmo de piernas inquietas. La presencia de sofocos se asoció con la mala calidad del sueño y con la somnolencia diurna excesiva. Es decir, que nosotros, al igual que lo que muestra la literatura, encontramos que las mujeres tienen una prevalencia importante de trastornos en el sueño. Y lo que se observó, como el trabajo del Reblin del Dr. Blumel, y en estos trabajos que yo traje algunos, fue una asociación entre los trastornos del sueño, el estado de ánimo deprimido y los sofocos, inclusive en mujeres que no tenían antecedentes de depresión. Es decir, parecería como que hay un hilo conductor o una etiología probablemente similar o la misma, para que aparezcan los trastornos del sueño con las alteraciones del ánimo y los síntomas vasomotores. Nosotros con nuestras pacientes aplicamos la escala de depresión de Beck, que fue un trabajo que
lo llevamos a Flasim, en donde nuestras pacientes encontramos que en 181 mujeres el 38% había prevalencia de depresión. Dentro de esa depresión el 64% era leve, el 27% moderado y el 8% severa, pero lo interesante es que fundamentalmente era cuanto más cerca de la última menstruación era donde mayor prevalencia de esta depresión existía. Y cuando dividimos al grupo de pacientes en sin depresión y con depresión, nos encontramos que las pacientes con depresión tenían un índice de masa corporal mayor, eran fumadoras y puntuaban más en el score de sofocos. Es decir, que parece, vuelvo a repetir, que sofocos, alteraciones del sueño y depresión se solapan muchas veces y en muchos casos. Por lo tanto, lo que sabemos es que la disminución de los niveles de estrógeno llevan a favorecer un sueño más lábil, con mayores despertares, con mala calidad del sueño. Esto genera una situación de estrés y como respuesta al mismo un aumento del cortisol, con un balance autonómico alterado, menos horas de sueño, mayor ingesta, porque hay una alteración en la producción de grelina y de leptina, y esto nos lleva a la obesidad y a la posibilidad de desarrollar apneas del sueño. Como lo vemos en este gráfico, por ahí un poco más completo que en el anterior, la corta cantidad, o sea, las pocas horas de sueño, genera una mayor actividad del sistema simpático y esto hace que tengamos más riesgo de hipertensión, de citoquinas, de aumento de las citoquinas proinflamatorias, del estrés oxidativo, una alteración, como dijimos antes, de leptina y grelina que nos lleva a mayor apetito y por ende obesidad y por ende todo el aumento de la actividad simpática genera una alteración a nivel de las células betas del páncreas y aumento de la insulinoresistencia. Todo conduce a un mayor riesgo cardiometabólico, a mayor riesgo de desarrollar diabetes y también de aterosclerosis. Y en esta revisión de la doctora Galicio, junto con otras revisiones, muestran que la mala calidad y duración inadecuada del sueño se asocia con un aumento del riesgo de accidente cerebrovascular. Lo que se ha visto que aquellos adultos que duermen menos de 6 horas en forma crónica tienen 4 veces más posibilidades de padecer accidentes cerebrovascular. De ahí la importancia de hablar y de marcarlo y de escuchar. No nos lleva mucho tiempo en el consultorio preguntarle a la paciente cómo está durmiendo y jerarquizar el síntoma. O sea, ponerlo realmente en el valor que corresponde por la implicancia en salud que tiene. Acá no estamos hablando de somnolencia, de mala calidad o de mal humor por haber dormido poco, sino el riesgo en salud que tienen, porque la restricción crónica del sueño lleva a deterioro cognitivo, ansiedad y depresión, mayor riesgo de enfermedades como diabetes, accidente cerebrovascular, cáncer de mama, enfermedad cardíaca y a ganancias de peso. Por lo tanto, es importante en las mujeres evaluar el insomnio. Con la historia de sueños de patrones actuales y pasados, nos lleva muy pocos minutos preguntarle cómo está durmiendo, si tiene problemas para dormir, si tiene insomnio, si le cuesta conciliar el sueño, o tiene sueño fragmentado, se despierta a lo largo de la noche. Si se despierta a lo largo de la noche, se despierta o la despiertan los sofocos, es decir, hay una correlación además con los síntomas vasomotores, porque esto nos va a dar herramientas para ver cómo la tratamos o si tenemos que derivarla. Y esto, a su vez, se levanta, ¿cómo impacta en la función diurna? La pregunta es simple. ¿Cómo se levanta? ¿Cansada o descansada? Entonces son muy poquitas preguntas que no nos llevan mucho tiempo y que nos permite tener el alerta rápidamente de ponerla, de saber si tenemos que hacer alguna derivación o nosotros mismos podemos hacer algún tipo de tratamiento. Y otra de las preguntas importantes es el uso de medicamentos o sustancias para poder conciliar el sueño.
todos nos encontramos en el consultorio con esa paciente que cuando le preguntamos trastorno del sueño, no, yo hace ya muchos años que tomo mi pastillita, tomo un cuartito, tomo medio comprimido. Eso es importante que explicarle a la paciente que no es lo correcto y que debemos evaluar el porqué de este trastorno del sueño para poder implementar el tratamiento adecuado. La atención, por supuesto, que es multidisciplinaria, porque también como signo importante de trastornos del sueño hay patología psiquiátrica, por lo tanto tenemos que evaluar si realmente nos compete o tenemos que hacer las interconsultas pertinentes, hacer un diario de sueño, detección de trastornos de movimientos inquietos o de alteraciones respiratorias, de ronquidos. Eso es algo que se pregunte, que la paciente lo puede contar. ¿Qué pasa con la terapia hormonal? Nosotros sabemos que la terapia hormonal es la primera línea de tratamiento para los síntomas vasomotores y por lo tanto va a mejorar la calidad del sueño porque mejora los síntomas vasomotores. Muchas mujeres plantean que el tratamiento mejora en forma subjetiva el sueño, pero no ha demostrado la terapia hormonal mejorar la arquitectura del sueño, que como yo les dije al principio, es importante mantener esa arquitectura de esos 90 minutos que se van repitiendo a lo largo de la noche. Y ya finalizando, son los consejos que le tenemos que decir a las pacientes que nos lleva muy poquito tiempo también. Horario regular para dormir y despertarse. En general las mujeres tienden a hacer 1000 cosas antes de acostarse y no ponen un horario. Poner un horario dentro de lo más lógico y coherente, no a la 1 o 2 de la mañana, no beber alcohol antes, o fumar antes de dormirse, no ingerir comidas picantes, no hacer siestas prolongadas, evitar la cafeína a la tarde ya, tratar de hacer actividad física, pero no no muy cerca de la hora de irse a dormir, y para dormir buscar un lugar que esté oscuro, que sea confortable, con buena ventilación. Recordemos que muchas de ellas padecen sofocos, evitar ruidos, y que ir a dormir implica ir a dormir, porque no usar la computadora, no mirar televisión o mirar el celular. Es muy frecuente cuando uno le pregunta, lo último que hacen antes de dormirse es mirar el celular. Entonces saben que la fuente lumínica activa el quiasma óptico, y ahí es donde en aquellas que tienen un sueño muy difícil o muy lábil, es el momento de desencadenar el insomnio. Como conclusión, es importante entonces identificar a las mujeres con alteraciones del sueño, ofrecer las medidas preventivas, la derivación oportuna, recordar siempre que es multidisciplinario, y la atención siempre es multidisciplinaria, y el objetivo, por supuesto, es la prevención y la calidad de vida. Muchas gracias. Bueno, doctora Susana, muchísimas gracias. Excelente también esta revisión. Creo que nos ha dejado muchísimas cosas mucho más aterrizadas de entender el sueño, los trastornos del sueño más bien, como parte del síndrome climatérico, y ser nosotros quienes seamos los empoderados de tratar este síntoma como muchos de los otros que también estamos acostumbrados a evaluar y tratar. Bueno, creo que ha sido excelente sesión. Tenemos varias preguntas del público. Vamos a abrir aquí el chat de lo que hemos ido recibiendo a lo largo de la noche. Y la primera pregunta es para la doctora Adriana. Dice, ¿qué experiencia tiene usted con el uso de medicamentos no hormonales en formas de geles y de cremas en el tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia? Camilo, muchas gracias. Es importante mirar que sí existen alternativas, y tengo experiencia con el ácido hialurónico en una combinación que viene más factor de crecimiento epidermoide, que viene en crema, que alivia los síntomas. Se tiene que administrar cada día y alivia los síntomas a partir más o menos de los 4 o 5 días. Se empieza a dar esa sensación de mejoría,
pero, el problema es que debe ser de aplicación diaria, pero les va muy bien. También tengo experiencia con Triticum vulgare, en el cual esas pacientes que están muy inflamadas, es muy importante llegar y que tienen muchas fisuras, también es importante ese manejo con ellas y les va muy bien y alivia esos síntomas. Y también hay algunas preparaciones aquí que se consiguen en nuestro país de hidratantes que tienen vitamina C, ácido hialurónico y que les va muy bien. Hay otras formas, no como aquí las presenté, sino por ejemplo el ácido hialurónico y el factor de crecimiento epidermoide también se puede colocar con una tecnología que es la electroporación, que es en el cual con una sonda especial se Yo abren le he visto poros la a cámara. nivel, se abren poros a nivel de más o menos un 400% sobre las células y a nivel intercelular, y va a entrar el ácido hialurónico para activar los fibroblastos, producir colágeno y producir más ácido hialurónico endógeno. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta para la doctora Susana, Sí. donde dice, ¿el insomnio puede estar relacionado con los trastornos cognitivos ocasionados por el hipoestrogenismo? Los no termino de entender los trastornos cognitivos, o sea, los trastornos del sueño conducen a la larga a los trastornos cognitivos, Exacto, pero no a la inversa. No sé exacto. si contesté, si esa era la pregunta, Ya, está contestada. que hace parte, de alguna manera, de ese espectro del trastorno Exacto. cognitivo y el insomnio hace parte de ello. Lo que pasa es que el insomnio en general es un síntoma que implica todo un mecanismo de activación, o sea, es una situación de estrés. En el cual estamos sometiendo al organismo a un agotamiento que en algún momento va a llevar al deterioro. Y ahí es donde entra lo que cada uno, la mochila que cada uno carga, es decir, lo metabólico, lo cognitivo, pero que es, por eso es como que es un abanico, es como la puerta de entrada. Por eso creo que es tan importante el ponerlo en valor, ¿no? Lo que es el trastorno del sueño. Pero sí, sí es una de las puertas para entrar al deterioro cognitivo. Sí, sí. De hecho, hay otra pregunta relacionada un poco con lo mismo, doctora Susana, donde dice, ¿qué porcentaje de las pacientes con insomnio resuelven este problema solo con terapia hormonal de la menopausia? Bastante. O sea, en mi experiencia, bastante. Probablemente son pacientes que tienen vinculado su trastorno del sueño con con el sofoco, con la sintomatología climatérica, ¿no? Pero hay pacientes que realmente, cuando uno hace la evaluación, la respuesta es mejoran, pero no lo suficiente. En esa paciente que mejora y no lo suficiente es la que yo creo que debemos hacer la interconsulta, porque hay alguna patita que se nos está escapando y que quizás lo puedan resolver. Nosotros nos manejamos mucho con la terapia hormonal, también tenemos la posibilidad de utilizar melatonina, o sea, hay otras alternativas que va a depender de la expertise de cada uno en usarla, pero creo que la consulta, sobre todo para descartar otras patologías. Creo que ese es lo más importante, es no aferrarnos a, bueno, este trastorno de sueño coincide que tiene 50 años y entró en su menopausia, entonces es 100% como consecuencia de. Hay una alta prevalencia, pero no es la única. Sí, sin duda. Y creo que ahí lo importante también es un poco preguntar el tipo de insomnio, ¿no? Como usted bien anotaba, ese insomnio al despertar asociado al sofoco nocturno de la madrugada, pues claramente es un insomnio secundario a la desbalance o al desbalance del centro termorregulador, que solo va a mejorar con estrógenos. Pero el insomnio de Exactamente. conciliación probablemente es un insomnio desde el punto de vista hormonal que puede mejorar incluso más con inductores de tipo
GABA, como puede ser la misma progesterona, o puede ser un trastorno de ansiedad de base. Por eso es muy importante centralizar muy bien la pregunta, como usted bien lo comentaba en la anamnesis. Vale, hay otra pregunta para la doctora Camero y hace referencia a, ¿se pueden utilizar terapias combinadas intravaginales para la mejoría del síndrome genitourinario? Es decir, pues según entiendo la pregunta, ¿terapias convencionales con terapias no convencionales? Sí, Camilo, y pues aquí veíamos que ya hay estudios, por ejemplo, de lactobacilos acidófilos más estriol con excelentes resultados y hay varios estudios que están utilizando estas preparaciones, pero lo que más vemos es cuando utilizamos las tecnologías basadas en la energía, la combinación de estas, hay estudios que comparan el láser CO2 fraccionado más placebo, más terapia, y otro grupo es láser más terapia estrogénica local y el otro es terapia local estrogénica más un simulador de láser. Y entonces, y se han dado cuenta que mejora, que a los que les va mejor es a la combinación de láser más la terapia estrogénica local. Pero también vemos que hay combinaciones, por ejemplo, el plasma rico en plaquetas se está utilizando en combinación de láser, de la radiofrecuencia, y también vemos que con el láser fraccionado existe un periodo de 48 horas post en el cual esos canales que se han producido por el láser CO2 puede llevar a la que uno puede incluir ácido hialurónico y se va a ver una mayor absorción y entonces se potencia. Hay una sinergia con estos tratamientos para optimizar los resultados en esas pacientes que tienen atrofias tan severas. Entonces sí se puede hacer combinación y eso ayuda también a mantener los resultados. Claro, bueno, qué interesante. Tenemos otra pregunta para la doctora Susana y es si usted combina inductores del sueño en el manejo del insomnio y el climaterio o espera la acción de la terapia hormonal de la menopausia inicialmente. Inicialmente la terapia hormonal, siempre. Y luego se puede sumar, no hay inconveniente, se puede utilizar también, si uno no quiere utilizar algún inductor, podemos utilizar, como dije antes, melatonina, que es más fisiológico el mecanismo y es a más largo plazo, pero que requiere de mucha, de que la paciente quiera hacer el tratamiento, pero en general con la terapia hormonal disminuye mucho, por lo menos en mis pacientes, los síntomas de las alteraciones del sueño en general. Claro. Vale. Y doctora Camero, tenemos otra pregunta al respecto. Y dice, ¿a partir de qué edad tenemos que preguntar sobre los síntomas del síndrome genitourinario cuando las pacientes no lo manifiestan? Bueno, eso es una pregunta muy interesante porque es que hablamos nosotros de papel como médicos también era prevenir, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que más o menos en el segundo año después de la menopausia es que empiezan a manifestarse estos síntomas, pero desde el inicio de la sintomatología hay que llegar y preguntarle a las pacientes. A las pacientes no les gusta hablar de esto, pero a nosotros nos toca tocar ese tema, porque sí puede, a veces uno llega y cuando uno va a examinar la paciente puede llegar y encontrar algún signo de atrofia y ella no se está dando cuenta. Entonces ahí es cuando nosotros podemos tener nuestro efecto de llegar y prevenir que empiece esa sintomatología. Y hay pacientes, yo he tenido pacientes que están en perimenopausia, pero ya tienen atrofias moderadas y ellas no lo están manifestando. Y cuando uno empieza a preguntarles, dice, no, yo sí me he dado cuenta que lubrico menos,
que quedo como con sensación de cistitis después de que tengo relaciones, o me he visto como que me arde en la piel cuando tengo relaciones, después de las relaciones. Entonces, a estas pacientes, y es antes de los 2 años, entonces, desde la paciente que está con cambios, nosotros tenemos que empezar a preguntar y ser muy objetivos al examinarlas, porque ahí está también nuestro papel de prevenir su aparición y su severidad, porque a veces cuando ya ellas hablan, ya de verdad es porque hay una atrofia, ya no es leve, sino es moderada, severa. Sin duda, yo creo que coincidimos. Casi que la respuesta sería preguntar en todas, porque además el síndrome genitourinario tiene un espectro que, como usted bien anotaba, de principio a fin, si no se maneja, esta sí es una condición que va a afectar la calidad de vida y la salud vaginal y urogenital en toda paciente en la posmenopausia, a diferencia de otros síntomas que pueden no presentarse a lo largo de esta etapa de la vida, ¿no? Entonces, no es lo mismo detectar síntomas geniturinarios leves en una etapa inicial que se pueden manejar de una manera mucho más fácil y con mejores resultados que cuando ya se llega al final del espectro. Toda la razón, Camila. Bueno, creo que, bueno, no tenemos por lo pronto más preguntas. A mí me parece que ha sido una muy enriquecedora jornada con dos temas de vanguardia del día a día que avanzan cada vez más y creo que nos han dejado los puntos supremamente claros. No sé si tenemos alguna otra pregunta adicional de lo que se ha podido enviar a través del chat. No sé, Alejandra o Germán. Acá hay una Yo creo que, pregunta, Camila. a ver, Adelante, sí. Hay una pregunta que dice, ¿tiene mejor efecto vaginal la tibolona que la terapia estrogénica sistémica? Yo creo que es una excelente pregunta. Nosotros vemos que pues, la tibolona tiene un metabolito adicional fuera del estrógeno, la progestina, que es el andrógeno, que obviamente sabemos que este síndrome geniturinario también hay una diapositiva que yo creo que ustedes conocen del doctor Andrea Genazzani, en el cual en sepia están la mayoría de los síntomas del síndrome geniturinario y que él dice que son producidas por los andrógenos. Entonces, cuando se ha hecho la comparación con la tibolona, les va mucho mejor por este lado. Y cuando utilizamos terapia hormonal sistémica, de 100 pacientes que utilizamos con la terapia hormonal sistémica, 20 de ellas hay que iniciarles terapia local, ¿sí? Conozco un estudio que es hecho por el doctor Franklin Spitia, en el cual compara tibolona más testosterona vaginal y terapia hormonal más testosterona vaginal, y les va mejor a la tibolona más testosterona vaginal. Sí, eso tiene mucha excelente. relación con la distribución de los receptores hormonales a nivel de la vagina, ¿no? El tercio distal de la vagina depende de los andrógenos y el tercio medio y proximal depende más de los estrógenos. Entonces, claramente las combinaciones estrógenos-andrógenos o un tratamiento selectivo tisular como la tibolona con acciones estrogénicas y androgénicas, claramente tiene un tratamiento más integral que la sola terapia estrogénica. Exacto. Bueno, en función del horario, Camilo, creo que vamos a pasarle a Germán para que haga el cierre, porque ya se nos fue el tiempo. Sí, sobre todo hay que Vale. tener en cuenta que los que estamos en el horario andino, todavía nos quedan una hora más. En cambio, los del Cono Sur están ya el día de mañana. Muchas gracias, doctora Susana y Adriana, por excelentes participaciones y su excelente preparación. Y le cedemos la palabra al doctor Germán Salazar. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones, excelentes expositoras. Y bueno, recordarles que el próximo 22 de septiembre tenemos un tema muy importante que es actualizaciones en síndrome de ovario poliquístico. En este caso vamos a tener 3 invitados importantes, como es la doctora Selva Lima de Uruguay, quien nos va a hablar de cáncer de endometrio en mujeres con síndrome de ovario poliquístico.
el doctor Alejandro Mansur de Chile con el manejo reproductivo en el síndrome de ovario poliquístico, el doctor Ricardo Meireles de Brasil, que nos va a cuestionar síndrome de ovario poliquístico en hombres. Como verán, bien controvertidos estos temas, bien interesantes, y los esperamos a todos el 22 de septiembre a la misma hora. Muchas gracias. Alejandra, te dejo finalizar. Bueno, gracias Germán, gracias doctora Adriana, doctor Camilo, doctora Susana, excelente webinario el que han organizado, de lujo, y el tema súper interesante, y como bien pusieron, temas de día al día, así que imperdible, era imperdible realmente. Muchas gracias a todos por la presencia, por la asistencia y por la permanencia en el webinario, y los esperamos en el webinario de septiembre. Buenas noches y buen fin de semana, que ya falta poco. Buenas noches. Buenas noches.